pero os aseguro que el cambio en sesión, teniendo unos mínimos conocimientos de análisis de la conducta, no es nada complicado. Yo he estado toda la vida sin atreverme a decirme estas cosas y ahora las digo. ¿Por qué las digo? ¿Porque el terapeuta saca una bolita de cristal o hace una imposición de manos y tiene un poder mágico? No, porque ha ido moldeando un tipo de verbalizaciones, ha ido reforzando ese tipo de verbalizaciones y al final se consigue el cambio en sesión. Este clip hace referencia al doble curso de análisis funcional avanzado y relación terapéutica que ya se encuentra disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Una persona llega a tu consulta pidiendo ayuda de manera presencial o virtual. Ahora hay que introducir las dos modalidades, puesto que también hay terapia online. Pero llega, en cualquier caso. Empieza un primer contacto contigo. En ese primer contacto voy a ir al caso extremo. Esa persona no sabe nada de ti y la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué alguien que no nos conoce de nada nos empieza a contar su vida? Claro, es que tú vas por la calle y no le cuentas a cualquiera su vida. Eso quiere decir que hay un aspecto ya inicialmente favorable, predisponente, que es que yo voy al psicólogo. El psicólogo es una persona que sabe, por lo tanto le tengo que contar mi vida para que sepa. Pero claro, estamos partiendo de que esa persona que viene pidiendo ayuda y quiere contar su vida, tiene las habilidades para contártela. Lo que es más importante, no solo las habilidades para contártela, sino las habilidades para detectar qué es lo importante. Y eso no lo tienen nadie. Hombre, hay gente que se ha estudiado mucho, que ha pasado por 8.000 terapias y en algún caso alguna de ellas ha sido beneficiosa y entonces ya sabe un poquito más. En otros casos es al contrario, cuanta más terapia, menos beneficio. Pero en cualquier caso, la persona no tiene por qué saber qué es lo importante. Entonces ya quedamos con una primera cuestión. La primera de las habilidades es que nosotros seamos capaces de discriminar la conducta verbal importante de la no importante para no perder el tiempo. ¿Comprendido? Y me estoy poniendo ya en habilidades más técnicas, terapéuticas, pero técnicas, porque antes hay una primera habilidad, generar ese clima de confianza, ese clima facilitador, entendiendo otra vez que no nos conocemos de nada, que no tiene por qué contarnos sus cosas. Clima facilitador, habilidad para discriminar qué es lo importante y qué es lo que no, para poder ayudarlo en terapia. Siempre es así de difícil, digamos, empezar esta interacción terapéutica que conllevará una buena relación. Desde luego que no siempre es así de difícil, porque muchas veces la gente viene ya sabiendo, pero no sabiendo porque sepa lo que es un psicólogo, sino sabiendo lo que se puede esperar. No, yo a ti te conozco porque has atendido mucho a una persona, yo sé de ti que estás dando clases en la universidad y por tanto eres un referente. No, tú le has dado clase a una amiga de mi hija y ya me dijeron que ta. Entonces, eso facilita las cosas enormemente. Pero no son ni todos los casos así, ni todos estamos en esta situación, porque también los terapeutas tenemos el minuto cero cuando estamos empezando. Y por tanto, eso que a veces es un facilitador que nos precede un conocimiento, no podemos contar con ello para que el cliente empiece a hablar por él mismo. Entonces tenemos que ser capaces, tenemos que desarrollar esa habilidad de conseguir que alguien que no nos conoce de nada nos cuente sus aspectos más privados. Y cualquiera podría pensar, ¿no? Pues claro, por eso va al psicólogo. Pues no es así. Hay gente que le cuesta, que incluso ponerse frente a sus propias verbalizaciones le resulta tremendamente duro y hay que desarrollar ciertas habilidades. ¿Comprendido hasta aquí? Por tanto, la interacción es lo mínimo, el punto de partida, el contacto interactivo que va a permitir llegar a la larga a desarrollar una relación terapéutica. Pero además, claro, cuando ya se establece esa relación, y os digo que esto es un poco el resumen de todo, cuando ya se establece esa relación, lo que nosotros hagamos o digamos va a tener peso sobre lo que hace o dice el cliente. Al principio, no, salvo, insisto, en casos que ya vienen predispuestos y ya confían ciegamente en ti, tú eres una figura de autoridad y como eres una figura de autoridad, si tú me dices me tiras por la ventana, yo me tiro por la ventana. Pero no contemos con eso, que ocurre muy poquitas veces. Entonces, llega un momento a través de sucesivas interacciones en que efectivamente
la relación que se configura, la relación, el contexto relacional que ocurre, que se va desarrollando, es un contexto en el cual las contingencias de reforzamiento del terapeuta pesan más que las contingencias de reforzamiento de la conducta extraclínica. ¿Lo estáis entendiendo? Pues esto puede parecer muy duro, pero resulta que yo he estado toda la vida sin atreverme a decirme estas cosas y ahora las digo. ¿Por qué las digo? ¿Porque el terapeuta saca una bolita de cristal o hace una imposición de manos y tiene un poder mágico? No, porque ha ido moldeando un tipo de verbalizaciones, ha ido reforzando ese tipo de verbalizaciones y al final se consigue el cambio en sesión. Que eso, los terapeutas inexpertos me pueden decir, esto lo dices tú porque llevas un montón de años haciendo práctica, pero os aseguro que el cambio en sesión, teniendo unos mínimos conocimientos de análisis de la conducta, no es nada complicado. Ahora, ¿qué es el cambio en sesión? El cambio en una hora de la vida del individuo frente a todas las horas que está fuera. No es nada. Pero ese cambio no es difícil, sabiendo un poquito de análisis de conducta, un poquito de control de conducta, si queréis decirlo de esta manera. Y entonces, claro, el cambio es un cambio que se obtiene a través de estas contingencias que se van moldeando la conducta del cliente dentro de la sesión de terapia. Y por tanto, al final, la relación terapéutica es aquello que permite, vamos a decirlo por el objetivo, aquello que permite convertirnos, y lo voy a decir de manera mucho más sencilla, en elementos de control. Es decir, en expendedores de reforzadores, en generadores de procesos de reforzamiento y de castigo. Y gracias a eso puede ir cambiando la conducta. Porque no os olvidéis, y esto no forma parte de esta formación, de este tema, pero lo que os dije antes es fundamental. El cambio clínico implica, y que no se entienda mal, el cambio del problema del cliente porque cambia el cliente y el contexto no cambia. Es decir, si cambia el contexto, el cambio puede ser relativamente fácil, pero si no cambia el contexto, el que tiene que cambiar es el cliente para modificar el contexto. En una interacción, con que cambien uno de los elementos de la interacción, cambia la interacción. Pero en el cambio clínico, el cambio tiene que partir del contexto, del cliente. Ojalá pudiésemos manejar el contexto. Y cuando podemos manejar, por ejemplo, en el caso de los niños. En el caso de los niños es la antítesis de lo que yo estoy diciendo. Cambia el contexto para que cambie el niño. Al niño no se le pide nada. El niño tiene que estar ahí. Incluso a veces, y soy extrema también, no llegamos a conocer al niño. Yo, en mi primer caso de enuresis, lo digo siempre, fue un caso de un éxito absoluto y yo nunca vi al chaval. No, me llegaba con los padres, que eran médicos los dos, pero muy sensatos. Se dieron cuenta que no tenía un problema de vejiga ni había un sueño profundo, sino que era un mal entrenamiento en control de esfínteres. Con un adulto, el cambio, y quiero que se entienda bien la expresión, es de, iba a decir de dentro a fuera, pero se nos va a malentender, de mí hacia el mundo. ¿De acuerdo? Cuando, evidentemente, si cambiase el mundo, yo iba a cambiar rápidamente. No sé si para bien o para mal, pero iba a cambiar rápidamente. ¿Hasta aquí está? Bien. Si buscas formación o terapia basada en evidencia científica, visita www.engramapsicología.es o contáctanos por WhatsApp a través del link en la descripción. ¡Te esperamos!